Tardes para todos, somos el grupo número 3, el cual está integrado por Mayri Angulo, Licemar Márquez, Yesibelis Arellano, Jairi Mararaque y quien les habla, Keini Márquez. En la tarde de hoy le estaremos hablando sobre las sociedades anónimas deportivas en Venezuela. Consideraciones preliminares sobre el deporte. Según Jesús Paredes Ortiz, la primera reunión internacional del trabajo sobre el ejercicio físico que tuvo lugar en octubre de 1963 en la ciudad de Austria. Es ahí donde se propuso la siguiente definición. El deporte es aquella forma de ejercicio físico corporal que se caracteriza perfectamente por las aspiraciones al rendimiento y por una ejecución y valoración. Desde su origen hasta la actualidad, el deporte ha sido definido y estudiado desde diversos puntos de vista. Es por esto que se encuentra la siguiente clasificación del deporte. Los citados autores Mario y Diego en su libro lo clasifican al deporte en tres tipos. Deporte para todo, el cual se subdivide en tres partes: deporte educativo, deporte de salud y deporte recreativo. Del mismo modo se encuentra el deporte de rendimiento, el cual también se subdivide en tres partes: deporte aficionado, deporte de alto nivel y deporte profesional. Y por último, el deporte espectáculo. Como pueden observar en la diapositiva se encuentran tres tipos de deporte de color rosado, las cuales forman parte del objeto de las sociedades anónimas deportivas. El deporte de alto nivel es una forma sistemática y de alto nivel competitivo, formación deportiva y que pertenece de forma activa a las preselecciones y selecciones estadales nacionales en sus diferentes categorías. El deporte profesional. La ley del deporte venezolana no define el deporte profesional, sino al deportista profesional. Es importante resaltar que las organizaciones del deporte profesional son aquellas constituidas bajo las formaciones del derecho privado con o sin fines de lucro, con el objeto de organizar las prácticas y desarrollos profesionales del deporte. En cuanto al deporte espectáculo, un claro ejemplo es el béisbol y el fútbol. Encontramos que la mayoría del número de sociedades anónimas deportivas tienen como por objeto social el desarrollo de las empresas de espectáculo y del mismo modo motivar a sus trabajadores a la práctica del deporte. La regulación del deporte. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra que el deporte es una actividad indispensable de toda persona con el objeto de formar una población sana y se reconoce tal actividad como un derecho humano, cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y colectiva, que permite el desarrollo espiritual y formar conciencias socioculturales. De acuerdo al artículo 111 de la Constitución, establece los derechos culturales y educativos. En nuestro país también se encuentra la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, publicada en Gaceta Oficial número 39.741 el 23 de agosto del 2011, en el cual en su primer artículo número 1 se encuentra el objeto que se basa en la educación física y en su administración. Existe también el reglamento parcial número 1, publicado en Gaceta Oficial número 39.872, el 28 de febrero del 2012, que tiene por objeto desarrollar la ley del deporte en lo relativo a la organización y funcionamiento del Registro Nacional del Deporte. Este reglamento tiene como finalidad regir a la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, y a las organizaciones sociales promotoras del deporte o a cualquier otra persona, ya sea tanto natural o jurídica. La comercialización del deporte. Dentro de la evolución del deporte en nuestros días se encuentra formulada entre la profesionalización y por otra parte la comercialización. El patrocinio surge a principios de los años 90 del pasado siglo. Consiste en realizar una inversión y se encuentra vinculada al deporte, en el cual contractualmente se maneja un financiamiento o un soporte distinto de género, con el fin de asociar positivamente su imagen, identidad, marca, producto, servicio o un evento, una actividad o una organización, entre otros. Sin embargo, dentro de las desventajas de la comercialización del deporte, se presenta la llamada teoría de la corrupción. De tal manera, el deporte transforma la práctica deportiva en un producto que puede ser comprado o vendido, obteniendo múltiples beneficios económicos. Se sostiene que la comercialización de la práctica deportiva instala los valores del mercado en el deporte, tales como la búsqueda de dinero, la fama, la rentabilidad de las inversiones hechas en los diversos acontecimientos deportivos, dejando de un lado el verdadero fin que es el deporte.
Es importante resaltar dentro del tema que las empresas deportivas se entienden como una empresa de espectáculos públicos, el cual se encuentra establecido en el ordinal 11 del artículo 2 del Código de Comercio. Finalmente, la Ley de Deporte venezolana permite la construcción de organizaciones de deportes profesionales a través de la utilización de sociedades anónimas o de cualquier figura de derecho privado. Quien les habla, Maybre Angulo. Continuando con el tema, la Sociedad Anónima Deportiva. La doctrina, tanto nacional como extranjera, al referirse a la importancia de las sociedades mercantiles en la actualidad, divide su fundamento, por una parte, en una perspectiva económica, ya que se utilizan las formas societarias de derecho comercial cada vez que se considere necesario o conveniente mancomunar esfuerzos o capitales, o ambas cosas, para la obtención de una finalidad económica de interés común para los participantes. Por otra parte, desde la perspectiva jurídica, las sociedades mercantiles, especialmente la sociedad anónima, constituye el reconocimiento de que tales entes tienen personalidad jurídica. Siguiendo con la perspectiva capitalista de las sociedades mercantiles, debemos anotar que la característica fundamental es la reunión del capital. El capital puede ser reunido por el empresario por medio de mutuo, de comodato, de locación, esto es, haciéndose transmitir la propiedad o el uso del mismo por los terceros. Puede, por el contrario, recurrirse a la forma asociativa. Dicha forma será la de la sociedad anónima, en el cual las deudas son de la sociedad y el provecho es de todos los que convienen en suscribir el contrato social y no solo del individuo. En España, las sociedades anónimas deportivas tienen su origen en la reforma de la Ley del Deporte de 1990, en la que primeramente se separó el deporte profesional, primera y segunda división de fútbol, y la Liga ACB de baloncesto, del que no lo era, y después se le ofreció una salida a aquellos clubes que hasta el momento de la reforma no hubieran demostrado una buena gestión económica del club, convirtiéndose en una sociedad anónima especial, la Sociedad Anónima Deportiva. Por el contrario, a aquellos clubes que estuviesen saneados económicamente se les ofrecía la posibilidad de conservar su estructura jurídica y organizativa. El contenido de la actual regulación en materia de sociedades anónimas deportivas españolas se encuentra en el Real Decreto 1412-2001 de 14 de diciembre sobre sociedades anónimas deportivas. En cuanto a la creación de la ley chilena sobre sociedades anónimas deportivas profesionales, podemos leer en el mensaje del presidente de la República donde se inició el entonces proyecto de la ley en el cual crea sociedades anónimas deportivas profesionales de fecha 23 de julio de 2002. Hoy, esta ley es la ley número 20019 que regula a las sociedades anónimas deportivas profesionales. Ambas legislaciones, tanto la española como la chilena, serán la base de un análisis múltiple de la figura de las sociedades anónimas deportivas que nos proponemos hacer a continuación, revisando los siguientes aspectos. Primero, las características distintivas de las sociedades anónimas deportivas. Segundo, con el empleo de la estructura del modelo tradicional de un documento constitutivo de las sociedades anónimas. Describiremos y examinaremos el contenido de las sociedades anónimas deportivas. Tercero, las consideraciones sobre los requisitos de autorización e inscripción para la constitución en estos tipos societarios. Y finalmente, la cuarta, la visión de la empresa responsable de las sociedades anónimas deportivas. Primero, características distintivas de la regulación de las sociedades anónimas deportivas analizadas. Podemos extraer como características de este nuevo tipo societario las siguientes. Literal A. En esta, los jugadores serán remunerados y se encontrarán sujetos a contratos de trabajo de deportistas profesionales. Literal B. No podrán ser objeto de este tipo de sociedades las actividades deportivas que sean parte de la tradición de las etnias originarias y aquellas de carácter folclórico o cultural. Literal C. Las reglas de la estructura societaria de derecho mercantil o comercial no tienen injerencia o influencia en la práctica deportiva. Segundo, estructura del modelo tradicional de un documento constitutivo de las sociedades anónimas. Capítulo 1. Denominación, objeto, domicilio y duración. La denominación social. En la legislación chilena, la denominación social de la sociedad debe incluir la expresión Sociedad Anónima Deportiva Profesional. Por su parte, la ley española utiliza solo la expresión Sociedad Anónima Deportiva, sin incorporar que se traten de organizaciones de deporte profesional. En el caso venezolano, la ley del deporte, al permitir la creación de sociedades anónimas para la explotación deportiva,
no consagra denominación particular para ellas. En tal sentido, será aplicable las disposiciones contenidas en el vigente Código de Comercio en los artículos 202 y 225. El objeto social en la legislación chilena se plantea que las sociedades anónimas deportivas profesionales son aquellas que tienen por objeto exclusivo organizar, producir, comercializar y participar en actividades deportivas de carácter profesional y en otras relacionadas o derivadas de estas. La ley española consagra como objeto social de este tipo de sociedades la participación en competencias deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha práctica. En el caso venezolano, la ley del deporte, al permitir que las entidades del deporte profesional puedan organizarse como sociedades anónimas, no consagra particularidades para ellas en cuanto al objeto social. Sin embargo, podemos definir como objeto social las siguientes actividades. Primero, la prestación del servicio público de promoción, desarrollo, formación, entrenamiento y administración del deporte. Segundo, la organización de la práctica del deporte profesional. Tercero, la producción y comercialización de bienes y servicios asociados al deporte. Y cuarto, la intermediación de contratos profesionales de auspicio, patrocinio o representación de deportistas profesionales. Domicilio y duración. La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales de Chile no establece fórmula exclusiva para el domicilio ni para la duración de este tipo social, aunque deben estar establecidos en el documento constitutivo. Por su parte, el Real Decreto Español tampoco establece disposición particular sobre el domicilio social ni sobre la duración de las sociedades anónimas deportivas que se constituyan en ese país. Por tanto, en aplicación de las normas generales para las sociedades mercantiles, queda a voluntad de los socios al momento de constituir la sociedad. Para finalizar, en el caso venezolano, en la ley del deporte hay silencio una vez más sobre este particular. No obstante, debemos tener en consideración las disposiciones generales sobre el domicilio y la duración de las sociedades anónimas, contenidas en la Ley de Registro Público y del Notariado, que establecen en el artículo 56, por una parte, sobre la necesidad de indagar una dirección como domicilio de la sociedad y por la otra, establecer un tiempo de duración que no resulte excesivo para que sea homologado por el registrador mercantil al momento de protocolizar el documento constitutivo de la sociedad. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisemar Márquez y daré continuidad al tema de la Sociedad Anónima Deportiva en Venezuela. En este caso hablaremos sobre el capital social y acciones. Capital social. Cabe destacar que lo concerniente al capital de las sociedades anónimas siempre ha sido una materia álgida de tratar, dado que la responsabilidad del giro comercial frente a terceros de este tipo de societarios tendrá su contraprestación patrimonial en el monto determinado en el documento constitutivo y en los posteriores aumentos o disminución de capital. De allí la importancia de prevenir una infracapitalización. Es importante destacar que respecto al capital social, la Ley Chilena de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales establece en el artículo 19 que la determinación del capital social corresponde a los socios, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes, que fue recogido en la Ley de Sociedades Anónimas de ese país en el artículo 10. Por su parte, la legislación española sobre sociedades anónimas deportivas ha dispuesto por una parte que el capital mínimo de este tipo de sociedades en ningún caso podrá ser inferior al establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, ley que ha sido incorporada a la Ley de Sociedades de Capital del año 2010, encontrando en su artículo 4 que el capital mínimo para las sociedades anónimas, sin excluir las deportivas, no podrá ser inferior a 60.000 euros y se expresará precisamente en esa moneda. En el caso venezolano, en la ley del deporte hay silencio sobre este particular e inclusive el Código de Comercio vigente en Venezuela no consagra disposición sobre el capital social mínimo para las sociedades anónimas. No obstante, debemos tener en consideración las disposiciones sobre el capital social de las sociedades anónimas contenidas en la Ley de Registro Público y del Notariado establecido en el artículo 56, numeral 1. Por medio de la mencionada potestad de control que le permite al registrador mercantil rechazar la inscripción de sociedades con capital insuficiente.
Sencillamente, esta disposición no hace otra cosa que recoger la regla según la cual si los aportes son manifiestamente insuficientes para lograr los propósitos productivos aparentemente perseguidos por los socios, faltaría uno de los elementos sustanciales de la sociedad, y con ello el fundamento de su responsabilidad. Por lo tanto, al respecto, es pertinente citar al profesor Alfredo Morles Hernández, que establece que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una exigencia general de capital mínimo, pero el capital de la sociedad no puede ser insuficiente. En este caso existirían dos obligaciones. La primera referida a los socios, quienes tienen el deber de aportar a la sociedad un capital compatible con el objeto social, y la segunda obligación estaría a cargo del registrador mercantil, quien tiene un deber de vigilancia y control sobre el capital de la sociedad. De lo antes mencionado surge una interesante pregunta: ¿cuál sería el monto del capital para la constitución en Venezuela de una sociedad anónima deportiva? Sencillamente, la respuesta sería que se considera que corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, por medio del Instituto Nacional del Deporte u otro ente que sea creado para tal fin, y no al registrador mercantil, el establecimiento de montos mínimos para la constitución de sociedades anónimas deportivas en Venezuela. En otro orden de ideas, respecto a las acciones, en nuestro Código de Comercio, en el artículo 292, se establece que si en los estatutos los socios no han dispuesto otra cosa, las acciones deben ser de igual valor y otorgan a sus tenedores iguales derechos. Y deben ser nominativas. En cuanto a quienes pueden adquirir estos títulos y la cantidad que pueden alcanzar, no hay disposición alguna. En otro orden de ideas, vamos a hablar sobre los órganos de la sociedad. Entre ellos comprenden la administración, las asambleas, fiscalización y vigilancia. Con respecto a la administración, en Venezuela, la administración de las sociedades anónimas corresponden a la figura del administrador. El número de administradores será determinado en el documento constitutivo o en los estatutos sociales. Según el Código de Comercio venezolano, él o los administradores pueden ser socios o no de la sociedad y durarán en su cargo 2 años, siendo reelegibles, si los estatutos sociales no disponen otra cosa. Con relación a las asambleas, en nuestro país, la doctrina ha consagrado que las asambleas de accionistas es el órgano fundamental de las sociedades anónimas, y de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, las asambleas pueden ser de 2 tipos: ordinarias y extraordinarias, aunque la profesora Nayibe Chacón Gómez establece que se pueden extraer otras asambleas propias de la sociedad anónima en el Código Mercantil. Sin embargo, la ley del deporte no consagra nada al respecto. Por otra parte, con respecto al órgano de fiscalización y vigilancia en el caso venezolano, la ley del deporte ni su reglamento establecen normativas en cuanto a la fiscalización y vigilancia de la sociedad anónima deportiva. Por tanto, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de Comercio. Mi nombre es Yesifel Arellano y siguiendo el orden de ideas de esta ponencia, hablaremos sobre el ordinal tercero, consideraciones sobre los requisitos de inscripción para la constitución de las sociedades anónimas deportivas. Las sociedades anónimas deportivas deberán inscribirse en el registro de la asociación deportiva correspondiente y en la federación respectiva, es decir, acorde a su objeto o al deporte que estén practicando. La certificación de inscripción expedida por el registro de asociaciones deportivas deberá acompañar la solicitud de inscripción de la misma en el registro mercantil. A los efectos de inscripción en el registro de asociaciones deportivas, los fundadores o en su caso la junta directiva del club transformado deberán presentar copia autorizada de la escritura de constitución acompañada de la instancia con los datos de identificación en el Consejo Superior de Deporte. La autorización de la inscripción y su formalización como único acto en el registro de asociaciones deportivas corresponderá a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deporte. En la Ley Venezolana de Deporte se establece que todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a diversas actividades como la prestación del servicio público de promoción, desarrollo, formación, entrenamiento y administración del deporte, la actividad física y la educación física, y aquellas que realicen intermediación de contratos profesionales, de auspicio, patrocinio o representación de deportistas, profesionales o no, que esto lo vemos mucho en nuestro país, y de cualquier tipo de atleta, a los fines de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al deporte, a la actividad física, a la educación física en condiciones de calidad, especialidad y salubridad, así como de velar por la protección de los derechos de los deportistas, ya sean profesionales o no,
deben cumplir con los requisitos que indique el reglamento de esa ley. Es decir, todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a cualquiera de estas actividades deben cumplir con el reglamento que se establece dentro de la legislación venezolana, objeto de contar con la autorización del Instituto Nacional de Deportes a fin de llevar a cabo sus actividades económicas en los términos que la ley establece, su reglamento y demás actos normativos que se dicten a tal efecto. El Estado, por órgano del Instituto Nacional de Deportes, supervisará las condiciones de presentación del servicio público y el ejercicio de la actividad económica de gimnasios, academias, escuelas y similares, clubes, ligas profesionales y de las personas que realicen las actividades indicadas en la ley, las cuales deberán inscribirse y mantener actualizados sus datos en el Registro Nacional de Deporte, la actividad física y la educación física. A diferencia de la legislación española, en donde la inscripción en el registro de asociaciones deportivas en una suerte de autorización es anterior a la incorporación en el registro mercantil. En el caso venezolano, el Registro Nacional de Deporte, la actividad física y la educación física es posterior a la Constitución. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Mararaque y mi tema correspondiente es la Sociedad Anónima Deportiva como empresaria del deporte responsable. La sociedad anónima deportiva se puede identificar en dos tipos. Tenemos una visión como concepción empresarial, que es aquella que determinamos como la tradicional, en la cual la empresa tiene que producir mayores beneficios para los accionistas, dejando una mínima retribución al otro grupo de afectados. Esto bajo la visión de la llamada economía ética, donde se pueden tener en cuenta no solo los intereses grupales, sino de la empresa. Estos deben de ser universales, que no beneficien a un grupo, sino a la colectividad individual. Desde allí es donde deriva la importancia de la empresa, donde se responsabilice de todas las partes implicadas, que no solo refiere a los accionistas, sino, como dije anteriormente, a todos los grupos de afectados. En nuestro país se debe tener en cuenta la ley del deporte a disposición transitoria. En la 9ª se apunta de que no excederá de 2 años a partir de la publicación de esa ley, donde deberá dictarse la ley del deporte profesional, que tenga las mejores prácticas en ese sector. Es por eso que las necesidades y los factores inherentes a cada disciplina deportiva deben de estar expresos en esta ley, donde debe de contemplar la legislación del deporte profesional. En este sentido, el funcionamiento de la sociedad anónima deportiva es particular y su visión de empresa o gestión económica ética, donde deben respetarse los derechos de los accionistas como el de todos los participantes en general, así como también los fundamentos establecidos en nuestra norma constitucional. Por consiguiente, las sociedades anónimas deportivas son derivados de un fenómeno mundial, que esto ha generado a lo largo de casi un siglo, lo que llamamos la práctica deportiva. Esto no quiere o no nos conlleva más, sino a la comercialización del deporte como un producto del profesional mismo. Cuando los ordenamientos jurídicos se consagran, permiten la creación de estas sociedades, y su objeto o su razón social son actividades deportivas que tengan que ver directamente con el deporte o las que se ejecutan. Esto se está reconociendo que el deporte ha trascendido a lo largo de los tiempos y sus fines son recreativos, de salud física y mental, los cuales esto se inspiraba con anterioridad. Algo que ha influido mucho en nuestro país es el béisbol profesional. Esto se acumula en más de 70 años de trayectoria, donde se cuentan equipos que fueron fundados por iniciativa privada desde 1917 hasta el 2007. En sus inicios, en 1946, solo se trataban de 4 equipos.
y jugando en un estadio gracias a una empresa privada, como mencioné anteriormente. En este caso, el muy conocido Cerveza Caracas y el estadio. Esta iniciativa surgió a través de nuestros hermanos venezolanos y los equipos han variado a través del tiempo. Hasta hoy podemos contar un total de 8 equipos. Esta asistencia de los fanáticos y juegos y la posibilidad de contar empresas que patrocinen, tanto a los equipos como a los deportistas y que tenga la cobertura de los medios televisivos. Esto ha hecho de que el desarrollo del béisbol incremente a pasos gigantescos y que cada año más venezolanos jueguen en ligas profesionales para llenar las filas y los equipos de las grandes ligas como Japón y otras ligas internacionales. Esto para cosechar éxito tanto tanto personales como nacionales. El desarrollo de estas actividades deportivas requiere contar con un capital e inversiones que es posible conseguir solo bajo la forma jurídica de las sociedades anónimas deportivas. Muchas gracias.